Te pongo en situación. Ya creaste un mapa, pensaste en sus habitantes, sus costumbres, vidas, pero aún no sabes cómo llamarlos. ¿Querés saber cómo ponerle un nombre a esa ciudad, río, montaña, región, reino, país, continente, planeta, y no tenés idea de por dónde empezar? Hoy no solo vas a ver 7 métodos distintos, sino que vas a ejercitar conmigo el nombrar las cosas. Cuando imaginamos o visualizamos nuestro mundo, sabemos que ahí hubo guerras, rutas comerciales, migraciones, dioses antiguos y lenguas olvidadas. El único problema, pequeño detalle, es que todavía no tienen nombre, y mientras no lo tengan, esos lugares no existen del todo. Es decir, existen, pero no tienen nombre. Y esto los hace sentir como esa persona que saludás todos los días, pero no te sabes el nombre. Y te resulta incómodo preguntarle el nombre porque se saludan desde hace meses. Nombrar lugares o cosas es un acto creativo y político a la vez. Fija memoria, crea identidad y delimita cómo se piensa algo. Es dotarlo de identidad. Y gracias a esta identidad y delimitación es más fácil de identificar, diferenciar, comparar y sobre todo de recordar. Quienes sean escritores o Dungeon Master van a saber exactamente la importancia de recordar nombres y cosas. Por eso hoy no vamos a hablar de nombres bonitos, sino de métodos claros y consistentes para ponerle nombre a naciones, ciudades y accidentes geográficos de forma profunda, coherente y narrativa. Antes de entrar en los métodos, conviene recordar una idea central. Los nombres no nacen en el vacío, surgen de personas concretas, en contextos históricos específicos, hablando una lengua determinada y con unos intereses particulares. Si entendemos eso, evitamos uno de los errores más comunes del world building. Nombres que sí, suenan bien, pero a su vez no nos están diciendo nada. Dicho esto, entremos de lleno en los métodos, que no son excluyentes, sino herramientas que podemos combinar según lo que nuestro mundo necesite. El método 0 y consejo en general, si tenías un nombre en mente, te gusta como suena, sentís que encaja en tu mundo y que sienta bien, que da coherencia, no le des más vueltas. Definí ese nombre y ya está. No sigas ninguna regla si hay una corazonada que te está diciendo que ese nombre es el correcto. Seguí tu instinto. Ahora, el primer método es el método lingüístico fonético. Aquí partimos de una decisión clave. ¿Cómo suena la lengua de la región? ¿Es áspera o melódica? ¿Abundan las vocales abiertas o las consonantes cerradas? ¿Tiene sonidos largos, cortos, golpes secos? Una vez que defines esa textura sonora del idioma o cultura, los nombres empiezan a alinearse solos. Por favor, no me malentiendas. No hace falta crear un idioma completo. Basta con establecer pequeñas reglas. ¿Qué letras no se combinan? ¿Qué sílabas se repiten? ¿Qué terminaciones son comunes? Cuando los nombres en una nación comparten finalizaciones similares de sus ciudades, o cuando una cordillera tiene nombres con un mismo patrón sonoro, el cerebro del espectador o del jugador detecta coherencia incluso sin saber por qué. En el mundo real lo vemos claramente en Islandia, donde muchísimos lugares terminan en Fik, Fjord o Dal, o en Japón, donde los topónimos comparten ritmos y estructuras que los hacen inmediatamente reconocibles, incluso para quien no habla el idioma. Este método es ideal para crear identidad regional y sensación de cultura viva. El segundo método es el etimológico histórico. Aquí la pregunta no es cómo suena, sino de dónde viene. Cada nombre nace de algo anterior, una palabra antigua, un mito, un evento o una descripción. Una ciudad puede llamarse así por el nombre de su fundador, por ejemplo, por el río que la atraviesa, o por una batalla decisiva, o quizá también por una deidad protectora. Roma, por ejemplo, arrastra en su nombre la leyenda de Rómulo y Remo. Atenas conserva la huella de la diosa Atenea. Alejandría es literalmente la marca de un conquistador, Alejandro Magno, en el mapa. Lo importante es que tú, como creador, sepas la historia interna del nombre, aunque nunca la expliques de manera completa. Ese conocimiento te permitirá crear variantes, abreviaciones populares, nombres arcaicos, traducciones mal hechas por extranjeros, etc. Este método aporta profundidad temporal. Aprovecho para recomendarles mi video de historia y world building. Link en la tarjeta. De esta forma, el nombre se convierte en una especie de fósil lingüístico, de un pasado que sigue influyendo en el presente. El tercer método es el geográfico descriptivo. Este es uno de los más antiguos y realistas, y también uno de los más subestimados. Los seres humanos tienden a nombrar lugares por lo que ven o por lo que necesitan. Véase, ven un río grande y ¿cómo lo van a llamar? El río Grande. La montaña negra, la montaña negra. En el mundo de hoy esto está por todas partes. El río Fuerte, la playa Larga, Sierra Nevada, el Río de la Plata. Incluso nombres que hoy sentimos neutrales fueron descripciones literales en su origen. En un mundo de fantasía o ciencia ficción, esto sigue siendo válido.
No todos los nombres deben ser misteriosos o poéticos o súper metafóricos. Muchos son funcionales. Este método es especialmente útil para ríos, desiertos, pasos montañosos y regiones extensas. Además, permite una evolución natural. El nombre descriptivo puede erosionarse con el tiempo y deformarse, acortarse, juntarse y así volverse único sin perder su origen lógico. El cuarto método es el político y de poder. Este es crucial y muchas veces olvidado. Nombrar es dominar. Imperios renombran ciudades conquistadas, religiones rebautizan lugares paganos, revoluciones borran nombres antiguos para imponer nuevos relatos. Constantinopla, convertida en Estambul, es un ejemplo perfecto de capas de poder superpuestas. Aquí entran en juego los nombres oficiales frente a los nombres populares, los endónimos y los exónimos, las placas que dicen una cosa y la gente que dice otra. Introducir este método en tu mundo lo vuelve inmediatamente más realista y conflictivo. Un mismo lugar puede tener 3 nombres distintos según quién esté hablando de ese lugar, y a su vez cada uno de estos nombres puede revelar una postura ideológica distinta. El nombre deja de ser neutro y se convierte en declaración. Es así como se refleja la naturaleza de que el nombre no necesariamente es neutro. El quinto método es el sociocultural. No todos los grupos nombran de la misma forma. La nobleza, el clero, los comerciantes, los campesinos o los pueblos nómadas generan topónimos distintos. Algunos prefieren nombres largos y ceremoniales, otros apodos prácticos o incluso burlones. En el mundo real, la Ciudad de México convive con CDMX, el DF, Chingolandia y nombres barriales como la Roma, el Pedregal o Tepito, que muchas veces solo usan los locales. En muchos países de América Latina, los nombres oficiales heredados de la colonia conviven con denominaciones indígenas que persisten en el habla cotidiana. Hay culturas que evitan nombrar directamente ciertos lugares por tabú o superstición, y otras que creen que conocer el nombre verdadero otorga poder. Aplicar este método te permite que el lenguaje revele jerarquías sociales y creencias profundas sin necesidad de explicarlas de forma directa. El sexto método es el mitológico simbólico. Aquí los nombres no describen el lugar, sino el significado que se les atribuye. Montañas que son el trono de los dioses, mares que llevan el nombre de un héroe ahogado, o ciudades llamadas como conceptos que son abstractos. En nuestro mundo esto lo vemos en lugares como en el Monte Olimpo, asociado directamente al panteón griego, o en el Mar Muerto, por ejemplo, cuyo nombre carga un peso simbólico que va mucho más allá de lo geográfico. Este método es especialmente potente cuando quieres que el mundo se sienta antiguo, cargado de leyenda, o cuando la religión y el mito influyen activamente en la vida cotidiana. Un nombre simbólico puede funcionar como presagio narrativo o como eco temático de la historia que estás contando. El séptimo método es el evolutivo. Los nombres cambian con el tiempo. Se acortan, se deforman, se mezclan con otras lenguas, etc. Lima viene del Rímac, Cusco fue Cosco, Bogotá era Bacatá. México conserva en su nombre una adaptación española de una palabra náhuatl mucho más antigua, simplificada y fijada por el uso. Este método consiste en pensar el nombre en varias capas temporales: cómo se llamaba originalmente, cómo se pronuncia ahora y cómo lo escriben los distintos pueblos. Una ciudad antigua puede conservar un nombre incomprensible para sus habitantes actuales, y eso, lejos de ser un error, es una pista histórica fascinante. Este método da sensación de profundidad sin necesidad de grandes exposiciones. Ahora bien, ¿qué recursos podemos usar para aplicar todo esto sin perdernos en el camino? La clave está en observar el mundo real con ojos de creador. Mirar mapas históricos, comparar nombres antiguos y nombres modernos. Notar cómo una misma ciudad cambia según el idioma, como ocurre con Florencia, Firenze, Florence. Leer un poco de lingüística básica, aunque sea a nivel divulgativo, ayuda mucho. Probar los nombres en voz alta es una herramienta simple, pero poderosa. Si suenan coherentes entre sí, probablemente lo sean. Los generadores automáticos pueden servir como punto de partida. No lo subestimes. El criterio narrativo siempre tiene la última palabra. Y como regla general, si te gusta cómo suena, como ya dije, ya está. Quiero mandar un especial abrazo grande para Bengala IC1NB5RE6P y Capevere Fino que dieron la idea para este video. Al final la conclusión es clara. Un buen nombre puede no ser solamente un adorno, sino una cápsula de la historia de tu mundo. Contiene historia, lengua, poder, geografía y cultura en pocas sílabas. Cuando los nombres están bien trabajados, el lector o espectador siente que ese mundo existe más allá del relato, que podría seguir explorándolo incluso cuando la historia termina. Y para cerrar, te dejo una invitación práctica. Toma un lugar de tu mundo que ya exista, uno que creas que conoces bien, y pregúntate, ¿quién le puso ese nombre? ¿En qué lengua? ¿Con qué intención? ¿Y quién se niega a usar ese nombre a día de hoy?
Si el nombre empieza a generar conflicto, memoria o identidad, vas por el camino correcto. Por último, como tarea de la casa, si todos los días te cruzas a alguien y todavía no sabes su nombre, pregúntaselo. Hagamos world building en la vida real. Un abrazo grande.